Entorno Económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno Económico. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Entorno Económico. En esta ocasión traemos un tema muy fresquecito con noticias muy importantes que tienen que ver con el panorama para el 2017, qué nos vislumbra, qué nos espera en materia económica, en materia tributaria. Y bueno, en esta ocasión me voy a permitir presentarles a todos ustedes, pues primero que nada a un amigo que ya tenemos tiempo en estos andares. ¿Quién iba a pensar que casi 20 años después, amigo, la vida nos encuentra ahora en estas trincheras? Y bueno, pues es el licenciado en Derecho, es maestro en Impuestos, es doctor en Ciencias de lo Fiscal, Domingo Ruiz López. Domingo, qué gusto que estés platicando con nosotros, amigo. Encantado de estar aquí, un privilegio y además pues por la amistad, como bien lo comentas, doble gusto estar aquí platicando. Sí, bueno, pues a pesar de su juventud, pues la trayectoria del doctor Domingo Ruiz pues es muy amplia, no solo a nivel local, en la ciudad de Morelia, sino a nivel estatal y bueno, en otros estados de la República, e incluso a nivel internacional, porque nos da mucho gusto que morelianos, que michoacanos pongan en alto y enaltezcan esta profesión y que trabajemos juntos. Y me da mucho gusto, Domingo, por ti, por el crecimiento que has tenido. Me consta de todos los esfuerzos. Te agradezco muchas palabras, amigo. Y bueno, Domingo, nos traes un tema muy importante, es el panorama económico 2017 que se da cada año, en términos muy generales y también entendiendo que el auditorio, ¿cómo le podemos explicar a los contribuyentes, a la gente que nos ve, cómo se vislumbra el panorama económico para 2017, Domingo? Platícanos, ¿qué se viene, qué hay? Pues estamos con temas muy, muy interesantes hablando de la economía del país, ¿no? Tan solo pensemos a cuánto estaba la paridad del peso contra el dólar hace año y medio, ¿no? 13.50, en fin, etcétera. Y en este momento, pues andamos sobre los 19 pesos, ha estado más arriba, ha bajado, en fin, etcétera. Entonces, ahí tenemos un indicador que es importante tomar en cuenta desde el punto de vista de la economía. Las finanzas públicas juegan un papel muy importante en la economía, es un regulador muy importante, ¿no? Recordar, por ejemplo, cuando fue la crisis financiera 2008-2009, pues se abrió el gasto público para generar un efecto que le llaman contracíclico, ¿no? Oye, de esta manera el gobierno pone a circular dinero vía gasto, pago a proveedores, en fin, etcétera, para que esté circulando la economía. Pero otra variable que tenemos es que, pues México, desde los años 70, 80 para acá, ha sido una economía petrolizada. Esto es, no es de los impuestos, sino del petróleo, donde se ha venido financiando fundamentalmente el gasto público. Y esto se acabó. Los ingresos petroleros vinieron a la baja, el precio del petróleo cayó, pero además con la reforma energética se abre a la competencia y a la inversión privada el tema petrolero, ¿no? ¿Esto en qué situación nos pone? En que ahora sí el gasto público tiene que ser vía ingresos tributarios, vía impuestos. Si México ha sido un país ineficiente para recaudar impuestos y ahora es necesario elevar la recaudación, pues ahí tenemos, ¿no?, un primer aspecto a reflexionar para el próximo año, en donde estas cuestiones que han venido pasando, fiscalización más dura, digamos, más agresiva, incluso por parte de las autoridades fiscales, medios tecnológicos para la fiscalización, en fin, etcétera, es estar haciendo estrategias para incrementar la recaudación y poder hacer frente al gasto público. Recordar que cuando se presentó el paquete económico para 2017, el discurso del gobierno federal fue tener superávit primario. ¿Qué es esto? Que los ingresos que se perciban en 2017 sean suficientes para pagar todos los gastos sin tomar en cuenta el costo de la deuda, ¿no? Deuda pública, intereses. Si este es el objetivo, pero los ingresos petroleros siguen cayendo, pues va a ser de los impuestos, y ahí hay mucho tema para reflexionar. Uh-huh. Esto es muy importante, Domingo, que lo mencionas de esta forma, porque bueno, a final de cuentas luego
pues los indicadores que vemos en la tele, que el precio del crudo, que el barril, si subió, bajó, que el dólar, ¿por qué? Luego mucha gente pues no le pone mucha atención. Y normalmente los que estamos en el ambiente fiscal o en materia contable, económica, legal, pues eso nos da un indicador, como bien lo acabas de explicar. Los ingresos patrimoniales van a la baja. Y bueno, y normalmente en la ley de ingresos o en el paquete económico es donde se fija el precio del barril. Y luego lo comparas a mediados de año y ves que estás... Que no funcionó, claro. Entonces, bien lo explicaste, ¿de dónde vamos a sacar el dinero al contribuyente, al empresario? Pues esto, ¿en qué le va a traer? En que pues, de por sí ya está fiscalizado, ahora va a estar más porque tienes que echar tijera de otro lado para poder obtenerte y hacerte llegar de tus ingresos, ¿no? ¿Qué papel juega en la economía la política fiscal? ¿Cómo? A ver, si aquí estamos hablando de crecimiento económico y de estabilidad económica, en un entorno internacional enrarecido y que en México también la cosa está media nerviosa, la política económica tiene que tender a la estabilidad. Y la política fiscal es una palanquita, digamos. A ver, está el tipo de cambio, la política monetaria y la política fiscal como regulador de la economía. Todos los instrumentos que se hagan de política fiscal tienen que pensar en el crecimiento económico. La reforma, que a ver, fue una reforma profunda, ¿no? De 2014 y que ha venido teniendo ajustes, en fin, etcétera, se enfocó en la recaudación. Cuando la política fiscal se enfoca en la recaudación, no necesariamente va a ayudar al crecimiento económico, lo puede estancar. ¿Por qué? Pues porque los incentivos para invertir, generar empleo, generar riqueza, en fin, etcétera, van desapareciendo. De esta forma, si la política económica puede incentivar o no el crecimiento, es muy importante cómo se van haciendo los diseños. Y el diseño en este sexenio ha sido el enfoque en la recaudación más que en el crecimiento. De forma tal que, a pesar de estas cargas fiscales, complicaciones, instrumentos de fiscalización más sofisticados, pues la parte privada tiene que estar pensando cómo emprender, cómo desarrollar, cómo hacer posible la generación de valor, la generación de riqueza, la generación de empleo, ¿no? Entonces, este paquete que se viene presentando en septiembre debe tener esa finalidad, ¿no? Como es un instrumento que puede incentivar el crecimiento. Y sobre todo, esa parte para los conocedores, los expertos, pues debe de quedar clara y yo creo que ya se sentaron a estudiarla y a analizarla. El tema es cómo se la hacemos llegar al contribuyente, claro, al empresario, al trabajador, porque el sentir de ellos ha sido a lo largo de estos últimos años y nos ha tocado desde que estudiábamos, que no hace mucho tiempo y todavía seguimos haciéndolo, pues la tendencia era esa, ¿no? Pues que estudiamos la carrera. La licenciatura. Es ahora las políticas o las reformas fiscales grandes o importantes tenían que ver con pues, reformas fiscales integrales, sí, y no sé qué. Pero pues ahora el sentir del empresario es fiscalización, terrorismo fiscal, más revisiones, revisiones electrónicas, facturas electrónicas. Y el pesar ahí es donde no se ha logrado ver, por una parte, cómo le haces para que el que te paga, te pague, y cómo haces para que el que paga, pues obtenga a cambio algo, ¿no? Y por ahí está, esos han sido los debates. ¿Qué reformas importantes hay en este paquete económico, doctor? Bueno, ya no es la reforma fiscal profunda ni integral, como no la fue la 2014, ¿no? Fue una reforma más recaudatoria, como comentábamos, pero esta reforma viene a ser como complementos de aquella reforma de 2014. Recordar que en el camino, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la contabilidad electrónica, pero en constitucionalidad unos aspectos de las revisiones electrónicas, estas auditorías que no sabes que te están realizando y que un día a través de tu buzón tributario te enteras que te auditaron y que tienes 15 días para poder presentar pruebas y responder. Ahí viene una reforma en Código Fiscal, ¿no? Que permite más oportunidad de defensa al contribuyente. ¿En qué sentido? Que si las pruebas que presenten esos 15 días no son convincentes para la autoridad o simplemente no presenta nada, de cualquier forma tendrá 6 meses después
una resolución definitiva, un crédito fiscal, que podrá impugnar bajo los mecanismos ordinarios de defensa, ¿no? Recurso de revocación, juicio, en fin, etc. En Código Fiscal de la Federación vienen medidas para ir sofisticando, robusteciendo estos instrumentos de fiscalización, que pues hoy estamos en la era tecnológica y el tema del Big Data se hace muy importante, así como hay minería de datos, por ejemplo, para los temas comerciales, ¿no? Cuando estamos en redes sociales o en Google, pues parece que esa cosa nos conoce, ¿no? Apenas empiezo a buscar yo algo y ya me empieza a dar lo que yo quería. ¿Por qué? Porque nos va leyendo el comportamiento. Esa misma estrategia de minería de datos la toma el SAT y le llama minería fiscal, que es comenzar a buscar tus comportamientos en tus facturas, en tus vuelos de avión, en tus compras, en tus estados de cuenta bancarios, para poder ir viendo si estás cumpliendo o no tus obligaciones fiscales. Las reformas que vienen en Código Fiscal de la Federación vienen a fortalecer un poco esta parte, ¿no? Otra parte es poner un freno a opciones de tercerización de servicios, outsourcing. ¿Por qué? Porque es verdad que hay firmas de outsourcing fraudulentas, pero es verdad que hay servicios de outsourcing profesionales. Bajo esta lógica, lo que viene a exigir la reforma, en este caso en renta, es para la deducción de los servicios que se tercericen, tienes que recaudar o que reunir de tu contratista el contrato, los recibos de nómina de los trabajadores, los comprobantes de entero de las retenciones de impuestos sobre la renta, los comprobantes de pago al seguro social, que pues ya veremos, ¿no? O sea, pensemos a ver un servicio de limpieza o de vigilancia o estos servicios especializados que es mejor tercerizarlos, cómo poder estar recabando ese tipo de información y documentación, ¿no? En tema de IVA, hay una cosa que se llama periodo prooperativo, que es, vas a empezar un negocio y son los gastos que comienzas a hacer antes de arrancar el negocio, ¿no? Que típicamente el inversionista dice, bueno, voy haciendo estos gastos, pido en devolución el IVA que voy pagando para seguirlo vía en este proyecto de inversión. Ahora dice la ley, pues es que vas a poder acreditar ese IVA hasta que empieces a tener ingresos propios de la actividad. Quiere decir que el capital de inversión para poder arrancar un proyecto, una empresa, una fábrica, lo que sea, ahora tendrá que ser mayor, ¿no? Y dan algo que le llaman estímulos fiscales, un régimen específico para aquellas pequeñas empresas que son personas morales, que tienen ingresos no mayores a 5 millones de pesos, tributar bajo un régimen más blando, ¿no? Que le llaman flujo de efectivo. Y el estímulo que estaba para la cinematografía se amplía para música, en fin. No es la profunda reforma, es la que va dando ajustitos para aquello que va a tener que estar sucediendo en 2017, pero el énfasis me parece que es la continuidad de estos planes tributarios o de emisión tributaria que se vinieron planeando desde el año 2013, ¿no? Claro, a ver en dónde topa, ¿sí? Mi querido doctor. Y bueno, por ahí también de los híbridos, ¿no? De los carros, que bueno, quién sabe si todavía estén por aquí. ¿En qué etapa más bien del proceso legislativo se encuentra este paquete? Porque tú traes información fresquecita y te despertó tus redes sociales y las noticias. Pues ya, doctor. Ya se procesó, recién se aprobó ya en Cámara de Senadores la ley de ingresos y las reformas que tienen que ver con impuesto a la renta, con IVA, con código fiscal, y se ha enviado al presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto quiere decir pues que ya solamente hace falta la publicación, pero que entonces ya tenemos claridad sobre la reforma, ¿no? Y sobre cómo viene la reforma, de manera que pues al cabo andamos desocupados, pues hay que ponernos a estudiar, ¿no? Otra vez. Y bueno, por último, este tema nos da para mucho, el tiempo se nos acaba, pero una última recomendación, doctor, para los contribuyentes, para entender esta parte, esta información que es muy importante. Ellos, ¿cómo pueden hacerle frente? La gente que les patrocinamos los servicios, ¿cómo podemos asesorarlos, ayudarles o a mitigar esta parte? Y bueno, y ver el panorama también, si va a depender nada más de
de la cuestión tributaria que el Estado se haga llegar a los ingresos o tenemos que también reinvertir en el ingreso patrimonial? ¿O qué hay que hacer ahí? Yo la parte positiva que le veo a todo esto es que por obligación hay que incorporar buenas prácticas en las empresas, ¿no? Esta idea añeja de que el fiscalista es aquel que va a ayudar a no pagar impuestos, como le acabo de señalar, es añeja, nunca ha sido verdadera. Hubo prácticas muy irregulares, ¿no? Comprobantes fiscales, en fin, ¿no? Me parece que hoy es un tema de conciencia. ¿Cómo podemos planear el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales? Cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto quiere decir que podemos encontrar beneficios, tal, pero que debemos saber todo el marco de obligaciones que tenemos alrededor y que nos están observando como Big Brother. De forma tal que la gestión del riesgo fiscal, políticas para su debido cumplimiento son indispensables sin importar el tamaño de la empresa. Sin importar el tamaño de la empresa, ahorita hay que ver cómo se va a cerrar este ejercicio fiscal y ahorita hay que ver los presupuestos para el próximo año. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿En qué? ¿Por qué? Porque la planeación fiscal es consecuencia, es hija de la planeación financiera. De forma tal que, sin importar el tamaño de la empresa, es muy importante ser disciplinados. Esto de confundir el patrimonio personal con el de la empresa, traer todo revuelto, de ir pues vendiendo lo que se venda y por lo tanto pagando lo que se pueda pagar, en fin, ya no es lo adecuado, no es lo correcto. Sí o sí, hoy se tiene que planear y ahí me parece que la función del asesor fiscal y financiero es fundamental, ¿no? Es fundamental. No es un tema de juego, no es un tema de cuando se presente la declaración anual del 2016 en marzo próximo o abril próximo. Oye, contador, me hicieron muchos impuestos a pagar, ¿qué podemos hacer? Claro. No, ¿qué podíamos hacer, compadre? Y lo podíamos hacer planeando y encontrando beneficios y viendo cómo puedes ir teniendo una estructura que incorpore buenas prácticas a tu empresa para una gestión de riesgo adecuada y un cumplimiento adecuado de obligaciones fiscales haciendo uso de todos tus derechos. Hoy no es opción. Hoy no es una buena recomendación de, oye, estaría padre ser disciplinados. Hoy es un deber ser disciplinados. Correcto, doctor. Doctor, pues agradezco mucho esta charla contigo y con todo el auditorio que tiene el favor de vernos. Y bueno, ahí están las recomendaciones, acérquense, asesórense, por favor. No dejen de visitar estas cápsulas en el canal de YouTube de Cambio de Michoacán y en la página de internet del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Yo soy el maestro en fiscal Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa. Y ha sido un gusto. Domingo, ojalá te escuchemos nuevamente y que nos traigas cuando haya novedades. Por favor, avísanos para dárselas a conocer aquí a todo el gremio. Encantado de visitarlos cada que sea posible. Y más con la nostalgia que me acordé de los tacos de la CEP cuando estábamos en la universidad. Sí, ya. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.